a Conciencias Políticas y Sociales, un espacio de discusión y difusión donde la comunidad del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos cuenta su experiencia en su formación académica y de investigación. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente la posición del programa o de la institución. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa A Conciencias Políticas y Sociales, podcast del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi nombre es Cristian Asensio, soy profesor de este posgrado y bueno, quiero comentarles de manera muy puntual que este podcast es un esfuerzo de la comunidad, de toda la comunidad del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos va a permitir dialogar sobre diversos temas, proyectos de investigación de la comunidad estudiantil y también de los tutores. En esta ocasión vamos a hablar del cine desde la perspectiva de las ciencias políticas y sociales. Y tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Sara María Gálvez, quien es estudiante del tercer semestre de la maestría en comunicación del programa. Bienvenida. Muchas gracias y pues gracias también por el espacio. Me parece que es muy importante crear ese tipo de espacios de diálogo donde podamos compartir lo que se hace incluso no solo en el ámbito académico, sino como esto interviene en nuestras propias vidas hasta personales, ¿no? Muchas gracias, Sara. Nos acompaña también la doctora María José Pantoja. Ella es profesora también del programa de posgrado de este programa. Muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo de difundir lo que hacemos aquí en el posgrado. Pues bienvenida también, doctora María José. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con estas pequeñas preguntas, ¿verdad? Sara, ¿cuál sería o qué le comentarías tú a nuestra audiencia sobre tu experiencia en el posgrado? ¿Por qué decidiste estudiar, primero, por qué decidiste estudiar esta maestría y después, pues, cómo ha sido tu experiencia en el posgrado? ¿Qué les dirías? Yo creo que algo que ha sido determinante en mi decisión para entrar en este posgrado tuvo que ver con que tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces mi experiencia durante la carrera y además la realización de la tesis estuvo acompañada de profesores, profesoras que admiro mucho a la fecha y que sin que yo estuviera muy consciente de lo que iban a significar para mí, pues fueron marcando en una buena medida los pasos que yo iba tomando, profesoras y profesores como el doctor Fonseca, que fue mi asesor en la licenciatura, la profesora María Luisa López Vallejo, que también es especialista en el cine, algo que pues me interesa mucho desde hace tiempo, el doctor Peredo, que en ese entonces fue parte de mis lectores y ahora es mi tutor principal, la doctora María José, que me ha apoyado mucho, está ahorita en mi comité tutoral y que me ha apoyado en la realización de mi proyecto. Entonces creo que esa experiencia previa de la licenciatura yo ya traía la expectativa de cómo iba a ser el posgrado y sin ánimos de sonar exagerada, creo que esa expectativa quedó rebasada en muchos sentidos. No solo en el ámbito de lo académico, que desde luego que es muy importante, sino que creo que la experiencia del posgrado en general te abre muchas puertas que no sales como entras, ¿no? Es decir, adquirimos herramientas que nos hacen determinantemente comenzar a observar la realidad de una forma distinta a como quizás la pensábamos antes. Entonces, ¿tú la recomiendas? Sí, súper recomendado, es una gran experiencia, además es una universidad que nos brinda muchísimas oportunidades. Muchas gracias, Sara, doctora María José. Sobre la investigación que nos comparte Sara, queríamos saber cómo se ha ido construyendo este proyecto, ¿verdad? ¿Qué avances vemos, pero también qué obstáculos, ¿no?, se tienen que sortear en una investigación desde su punto de vista como participante en este comité? Bueno, Sara trabaja el cine de oro mexicano y en particular el periodo del alemanismo. Creo que un primer reto para ella fue definir qué es el cine de oro, cómo se va a entender. Eso ha sido como la gran discusión cuando nos hemos reunido, porque bueno, si bien ha sido un tema que ya se ha trabajado mucho, Sara lo que quería hacer es leer el cine de oro en el periodo del alemanismo desde otras perspectivas, desde otras aristas y ver cómo en ese periodo esa producción cinematográfica
también generó contranarrativas, ¿no? Y contradiscursos. Entonces, eso primero había que definir cómo se iba a entender el cine de oro, y luego, digamos, las categorías de análisis que ella iba a utilizar para, en efecto, decir que había otras maneras de leer esta producción cinematográfica desde esta visión de las contranarrativas, contradiscursos, y creo que lo ha logrado bien. Ha hecho un esfuerzo de releer todo lo que ya se ha escrito para poder encontrar como el punto desde donde ella puede intervenir, ¿no? Entonces eso ha sido como muy interesante, creo. Muchas gracias. ¿Y cómo nutre, digamos, este tema del cine, verdad, a las ciencias de la comunicación como disciplina? ¿Cuál es ese punto de vinculación, digamos? Bueno, el cine es un medio de comunicación masiva, y entonces, bueno, creo que desde ese punto de vista ya hay ahí una contribución de parte de Sara, pero en específico creo que sí, lo que ya decía yo, ¿no? Lo que ella quiere contribuir es que ya se ha leído mucho sobre este periodo, se ha quizá hasta idealizado un poco, ¿no? Como este gran periodo de la producción fílmica mexicana, y entonces creo que lo valioso es ver que siempre hay nuevas lecturas que se pueden hacer, ¿no? a los medios masivos de comunicación. Entonces, bien, muchas gracias. Pues miren ustedes la posibilidad de que múltiples temas se puedan ser abordados desde nuestras, digamos, desde las disciplinas que están presentes en este programa de posgrado, ¿no? Sara, ¿qué contribución tiene tu investigación? ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿Qué aportas con esta investigación? Pues de entrada yo creo que el cine nos ha revelado históricamente que es una fuente de construcción de conocimientos, es un asidero de reflexión, de crítica, y creo que una investigación como esta, en la que además agradezco mucho la participación de todo mi comité tutoral, porque, o sea, afortunadamente creo que se consolidó un equipo multidisciplinario y además muy comprometido con la discusión de mi tema. O sea, nos reunimos, discutimos y vamos sacando siempre, ¿no? Entonces yo creo que en buena medida un aporte de una investigación como esta es la posibilidad de una lectura distinta al cine de oro mexicano. Se ha escrito mucho ya sobre cine, sobre los puntos en común que hubo en este periodo, pero lo que a mí me interesa destacar son estas otras narrativas quizás un poco acalladas o invisibilizadas por un discurso pues más totalizante, oficial, institucional, de la introducción de la modernidad y de la industrialización del país, que era un proyecto nacional de Miguel Alemán, bueno, que viene desde Miguel Ávila Camacho, pero que con Alemán se intensifica. Y entonces estas otras narrativas, que yo llamo contranarrativas, quedan un poco invisibilizadas. Entonces me parece que una investigación como esta, que visibiliza o posibilita darle voz a esas pequeñas narrativas que quedaron por ahí ocultas, puede ayudar a generar un conocimiento más acabado, más profundo, quizás más amplio, de un momento histórico para la vida nacional que ha sido determinante hasta para nuestros días. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. En otro orden de ideas, ¿verdad? Aprovechando el espacio, te queríamos preguntar, ¿qué consejo te hubiera gustado a ti recibir antes de entrar a esta maestría, ¿no? Y también, bueno, eso, digamos, en el pasado. ¿Y cómo te proyectas a futuro? ¿Piensas ir de estancia al extranjero? ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que un consejo que me habría gustado recibir es estar muy abierto a que muchas veces tenemos un interés. O sea, que a mí me pasó, yo entré con un interés y yo decía, esto quiero. Pero creo que cuando uno discute, además la cercanía con el comité y tal, te das cuenta que la construcción de un problema de estudio o la problematización de un fenómeno social requiere muchísima apertura, requiere que estemos conscientes todo el tiempo que nuestra investigación puede tomar distintos rumbos y que esos rumbos pueden ser completamente distintos a con lo que iniciamos, pero pueden ser muy ricos. Entonces, creo que ese sería un consejo que yo le daría a alguien que recién va a iniciar.
que no se cierre al tema que necesariamente plantea desde un inicio, sino que permita este diálogo para encontrar nuevas vetas de conocimiento. ¿Y a futuro qué sigue? A futuro, bueno, ya a muy corto plazo, yo en un par de semanas viajo a una estancia de investigación en una ciudad francesa que se llama Bordeaux, en la Universidad Bordeaux-Montaigne. Esta universidad yo la encontré porque mi tutor me comentó que había hecho varias colaboraciones ahí, entonces yo la busqué por internet y encontré un laboratorio que está muy interesado en estudios americanistas. Entonces me contacté con el director del laboratorio de Rafael Ester, se llama, y él me decía que les interesa mucho esta parte de México porque, aunque en su laboratorio sí han tenido investigadores que abarquen estudios sobre México, en este momento, por circunstancias, tuvieron que salir de la ciudad y entonces ese campo está vacío. Entonces yo encajaba así como que sin querer, queriendo. Entonces, bueno, ese es a corto plazo. Posteriormente de la maestría, bueno, quiero titularme en el tiempo que yo me planteo y me gustaría estudiar un doctorado porque he encontrado que realmente me apasiona mucho la investigación. Muchísimas gracias, Sara. Doctora María José, no sé si quisiera usted comentar algo sobre todo la importancia de esta maestría, ¿no? ¿Qué le diría usted a la audiencia? Yo le diría que, como comentó Sara, es un espacio que te permite ampliar horizontes y que justo entras con una idea de lo que quieres hacer y en colaboración con el comité tutoral, con los distintos profesores que hay, con la oportunidad de tener clases en otras instancias que no solamente son aquí, sino que puedes ir a tomar clases en el posgrado de Filosofía y Letras, por ejemplo. Eso enriquece mucho y amplía el panorama, ¿no? Entonces eso hace que el trabajo de investigación del posgrado sea muy rico y que termine siendo un gusto trabajar para una maestría o para un doctorado. Pues ya como ustedes pudieron darse cuenta, pues podemos abordar diversos temas, ¿verdad? Hoy se trató el tema del cine, pero además ubicarlo en su contexto, plantear nuevas preguntas, nuevas interrogantes, profundizar en aspectos de nuestra vida nacional, cultural, social. Y en ese sentido, bueno, podríamos decir que pues anímense, ¿no? A estudiar una maestría, un doctorado en nuestro programa. Hay diversos temas que sin considerar, digamos, la dimensión puramente temática, pueden ser abordados desde las ciencias políticas y sociales y dar nueva luz, ¿no? sobre lo que creíamos que ya sabíamos, ¿no? Si son amantes del cine también, pues ya leeremos la tesis de Sara. Aquí, y además, vean, también tendrán la oportunidad, pues, de hacer una estancia de investigación en otros países, conocer redes nacionales e internacionales de investigación. Entonces, bueno, pues me parece que nos han planteado con toda claridad cómo se podría hacer un abordaje, un proyecto en estos términos. Bueno, licenciada Sara, también una pregunta más. Yo creo que para muchas y muchos estudiantes de licenciatura sería importante, pues, saber, ¿no? En qué momento tomaste la decisión de estudiar una maestría, qué fue lo que detonó, activó ese interés. Si ya había un interés también previo de tu parte en el cine, especialmente en esta época del cine mexicano, y bueno, pues justamente como comentarles qué fue lo que te animó, te motivó, te incentivó a estudiar una maestría. Sí, pues yo creo que son distintos factores. Desde muy pequeña me gustó el cine, ¿no? Eso era un hecho. Buñuel decía que el cine era como un sueño dirigido, ¿no? Y son distintos los cineastas que han hecho esta referencia hacia el cine como una fábrica hacedora de sueños. Fellini también dice en algún momento que el cine utiliza el lenguaje de los sueños para expresarse, para manifestarse. Entonces, este gusto que yo tenía por el cine desde antes creo que tiene que ver con esa posibilidad de soñar despierto. O sea, uno está viendo una película y no importa dónde estés, rompes con las barreras del tiempo, del espacio, porque puedes estar viendo algo sobre algo que sucedió en otro país y además en otros años pasados. Entonces, esta posibilidad que brinda el cine fue algo que siempre me pareció muy fascinante.
Luego entró a estudiar la licenciatura de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y este interés que yo tenía, que era como de pura fascinación original, digamos, empieza a cobrar otros matices, ya una evolución en la que me interesa entonces esa experiencia maravillosa, estética, que es el cine, reflexiva, ¿cómo puedo yo abordar al cine? Entonces me empiezo a acercar a profesores, a profesoras muy interesados también en el cine y me contagian esa pasión por diseñar herramientas que nos permitan acercarnos a ese fenómeno que es súper complejo, que es pues el cine. Ahora ya en el posgrado con la doctora, por ejemplo, María José, que tomé la clase, que desde que yo vi el nombre de la asignatura de pensar con imágenes, yo dije, yo tengo que estar en esa clase. Y fue una clase que además me brindó otra perspectiva del cine, ya más desde la filosofía. Entonces empiezo como que, sinceramente no lo hice intencionalmente, pero empiezo a acercarme a personas que me brindan desde las distintas disciplinas herramientas para seguir indagando qué puedo sacar del cine, qué conocimientos se pueden generar de ahí, cómo podemos a través del cine ver la realidad. Me pareció una cosa que, pues, fascinante, que la pura experiencia de ver el cine, ¿no? De entretenimiento. Entonces es en este momento que yo decido no solo que quiero hacer mi tesis de licenciatura sobre cine, que la hice sobre Luis Buñuel, sino que decido que después de esa licenciatura quiero una maestría y además en este posgrado. Muchísimas gracias. Doctora María José, bueno, el cine evidentemente pues tiene distintas vetas, ¿no? Se analiza desde diferentes disciplinas, desde distintas perspectivas. ¿Cómo plantearlo en ciencias de la comunicación desde la estructura del proyecto, el planteamiento del problema, ¿verdad? Las metodologías? No sé si nos quiera compartir un poquito sobre esto. Bueno, creo que en primer lugar depende como del gusto. O sea, creo que sí una cosa importante es que justo como el cine se puede abordar desde muy diversas perspectivas, la persona que quiere entrar al posgrado y que esté interesada en el cine tienen que encontrar algo que le guste mucho, o sea, la perspectiva que puede ser la histórica o puede ser también, por ejemplo, desde la industria cultural. No quiere decir que no se puedan mezclar, yo creo que al final justo lo que permite este posgrado es hacer cruces interdisciplinares, pero creo que tiene que haber como un primer gusto ahí, porque sí se trata de que disfrute uno la investigación, ¿no? Entonces creo que Sara, por ejemplo, tenía este gusto por la perspectiva histórica, pero también el cine nacional, ¿no? Aunque Buñuel hizo producción en México y luego en España, ¿no? Entonces, bueno, pero de todas maneras había un interés de Sara por la perspectiva histórica y por centrarse en ese tipo de producción, la mexicana, ¿no? Entonces creo que una primera cosa es encontrar algo que te guste, que te llame la atención y con lo que te quieras comprometer por 2 años si es una maestría o por 4 si es un doctorado, ¿no? Entonces tiene que ser algo que te apasione, eso de primer momento, ¿no? Y luego creo que otra cosa importante es leer y leer y leer, empaparse de muchas perspectivas y de muchas aproximaciones teóricas, y creo que eso sería como lo primero que hay que hacer, ¿no? Después, pues como ha hecho Sara, voy a tomar el ejemplo de Sara porque creo que es como lo que se me viene más rápidamente a la mente y lo que creo que sirve para ilustrar muy bien es justamente ya al entrar y tomar distintas clases con los profesores, quizá llegó con una bibliografía que ella pensaba que iba a utilizar, pero al estar en distintas clases y con su comité tutor, eso le permitió encontrar nuevas perspectivas, nueva bibliografía. Y luego, claro, o sea, siempre creo que el otro reto es la cuestión de cómo lo vas a abordar, ¿no?
Y justo creo que ahí, bueno, eso creo que se resuelve en parte con la ayuda del comité tutor y en parte con el interés que uno tenga, las preguntas de investigación que uno se plantea hacer, ¿no? Sara, por ejemplo, se está planteando cuáles son esas contranarrativas que han quedado invisibilizadas, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar el cine de oro mexicano como este melodrama, musical ranchero, ¿no? Y quizá no vemos otras maneras de entender eso, este periodo de la producción fílmica mexicana, y Sara quiere encontrar otra manera de leer estas producciones. Entonces creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de ver también mucho cine, ¿no? Entonces también la gente que va a entrar tiene que saber que si va a trabajar cine está ese ejercicio que pues es también de mucho gusto, de mucho placer, pero también hay que entender que para trabajar el cine hay que ver un filme y quizá un fragmento de una película muchas veces, ¿no? Y te puedes aprender el diálogo de memoria, ¿no? Entonces también eso creo que ayuda. Y bueno, eso es lo que creo que diría yo que son los retos. Y a encontrar también los filmes que quieres ver, ¿no? Que quieres trabajar, ¿no? Que eso es otra de las cosas que está trabajando Sara, el corpus. ¿Cuáles son los filmes que vas a trabajar? Porque, bueno, también se puede, por ejemplo, una manera de abordar un trabajo de investigación es tener un corpus súper amplio, pero entonces eso evita que uno profundice mucho en los filmes, ¿no? Entonces a lo mejor solo ves un poco características generales de los filmes, y tener un corpus un poco más reducido te permite hacer un análisis más a profundidad de cada uno de los filmes. Y si es nada más un filme, entonces todavía es más profundo el análisis que se tiene que hacer. Bueno, entonces eso es lo que yo creo que... Bueno, pues ya ven ustedes, mucho de trabajo y mucho de placer también. Muy bien. Bueno, agradezco muchísimo nuevamente entonces a la licenciada Sara María Gálvez por estar aquí, por hablarnos de su proyecto un poquito, a la doctora María José Pantoja por hablarnos de este proceso de investigación. Les invitamos a seguir los episodios de este podcast, ¿no? Que seguramente serán variados, múltiples. Y bueno, pues gracias por seguirnos y les agradecemos también sus comentarios y suscribirse a las distintas plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y en otras plataformas. Pueden encontrarnos también en las redes sociales, Facebook @aconcienciaspis, Twitter @aconcienciaspis, Instagram aconciencia_pis, YouTube Posgrado Políticas UNAM, y bueno, el correo electrónico para recibir comentarios es pcpis_edcontinua@posgrado.unam.mx. Muchísimas gracias. A Conciencias Políticas y Sociales. Nos vemos en el próximo episodio.